Buenas noches, mi nombre es Edimar Aranguren y les voy a hablar acerca de los conflictos colectivos de trabajo. Pertenezco a la sección de SAYAE, cuyo profesor es el doctor Jaime Torrialba de la Universidad Fermín Toro. Los conflictos colectivos de trabajo son todas aquellas fricciones que puedan surgir en las relaciones de trabajo, ya sea en masa, llevando a la empresa hasta un paro, que ponga en riesgo la producción, hasta alguna controversia sobre alguna norma aplicada por parte del patrón o alguno de los trabajadores. Es importante mencionar que el derecho colectivo se fundamenta en tres pilares. El primero de ellos son las organizaciones sindicales y todo lo relacionado a la libertad sindical, las negociaciones colectivas concerniente a las convenciones colectivas y a los conflictos colectivos, que es el tema que vamos a desarrollar. En este orden de ideas es relevante mencionar en el ámbito laboral lo que establece el autor Fernández Ríos 1983, el cual determina una serie de elementos que van a establecer o definen cuándo una situación es calificable como conflicto o cuándo no. La primera de ellas es la interacción de dos o más personas en una determinada situación conflictiva, obviamente. La existencia de conductas internas o externas incompatibles subjetivamente. También debe existir la intencionalidad de causar un daño, de perjudicar a otra persona, a la empresa, al patrón. La utilización de forma directa o indirecta del poder. Y de último, debe haber una ineficacia normativa, es decir, no se está cumpliendo, las normas existentes no están cumpliendo la razón para la cual fueron creadas, bien sea el manual interno de la empresa, las reglas internas que tengan allí. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los conflictos. Esta clasificación es muy amplia, vamos a mencionar algunos de ellos. Los conflictos se clasifican de derecho y de interés. De derecho se relacionan con la interpretación de las normas o reglas preexistentes de cualquier clase, o sea, legales o convencionales. De intereses son aquellos conflictos que se relacionan con la creación de nuevas normas contractuales o la modificación o cumplimiento de las existentes. También hablamos de conflictos según la naturaleza de los involucrados. Pueden ser conflictos obrero-patrones, que son los que se presentan entre un trabajador y un patrono de forma individual, o también entre gremios, pues, en un sindicato y un empresario empleador. Conflictos entre obreros son las controversias entre personas vinculadas por un contrato de trabajo. También están los conflictos intersindicales, que son aquellos conflictos que surgen entre gremios sindicales, aquellas contiendas que surjan entre estos gremios. Ahora vamos a la clasificación de los conflictos según el interés o propósito. Estos se clasifican en individuales y colectivos. Los individuales son los efectos afectan solo a una persona. Los colectivos son aquellos cuyas consecuencias o efectos derivados de la pretensión se extienden a personas que no están no están vinculadas directamente en el conflicto, pero que resultan esencialmente afectados, es decir, esa masa que a pesar de no estar inmiscuida como tal en el conflicto, pues las medidas que se tomen en la resolución de este conflicto, pues les va a afectar directamente. También tenemos la clasificación de los conflictos según el objeto del conflicto colectivo de trabajo. Novatorio, cuando se persigan modificar las condiciones de trabajo. Defensivos, destinados a evitar que se adopten medidas que causen algún daño a los trabajadores de las empresas. Y de ejecución, cuando se pretenda reclamar el cumplimiento de las obligaciones patronales sobre condiciones de trabajo. Ahora vamos a hablar de los modos de solución de los conflictos de trabajo. La primera de ellas es la negociación. En la negociación, las partes involucradas interactúan de modo directo sin intervención de terceros. Las ideas surgen de ambos, las posibles soluciones. Pero pueden tener una representación legal.
a quienes esa representación legal pueden ser los encargados de negociar por las partes. También está la mediación, en la cual existe un sujeto ajeno a la situación que plantea ideas para que ambas partes lleguen a un acuerdo y se elimine al conflicto de forma consensuada. Y el arbitraje, que es el más importante, en la cual participa un tercero ajeno a las partes al conflicto y él mismo es elegido por ambas, quien posteriormente a la realización de un procedimiento consensuado previamente por las partes emite un laudo vinculante para ambas, es decir, una decisión la cual debe ser cumplida por ambas partes, tanto como por el patrono como por los empleados vinculados, por todos aquellos vinculados en el conflicto. Ahora vamos a hablar de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. ¿Qué dice respecto a los conflictos colectivos de trabajo? En el artículo 475 de la mencionada ley, dice que cuando el conflicto se plantee en un servicio o organismo público, el inspector notificará a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Estatal o a la Sindicatura Municipal. El artículo 476 indica que el procedimiento empezará con la presentación ante la inspectoría de un pliego de peticiones. Este pliego de peticiones, pues, como su nombre lo indica, pues deberá estar incluido todas las peticiones que tengan las partes o los que quieren mejorar, qué es lo que les molesta, pues el conflicto en sí y cuál es su petición, qué es lo que quieren. El artículo 479 indica que, admitido el pliego, el inspector de trabajo pedirá a la organización sindical y al patrono la designación de 2 representantes con sus respectivos suplentes para constituir una junta de conciliación, la cual será presidida por el inspector. El artículo 489 indica que la junta de conciliación continuará reuniéndose hasta que se logre una recomendación unánime aprobada, y de la conciliación se debe dejar constancia de esa decisión unánime, deben estar de acuerdo de lo que se ha llegado, pues de esa solución del conflicto colectivo. El artículo 482, para finalizar, indica que al terminar el procedimiento conflictivo, ya sea por arreglo entre partes, o la decisión debe someter la disputa a arbitraje. O sea que la finalización del procedimiento conflictivo se da ya sea por el arreglo de las partes, o sea que ya hayan llegado a un acuerdo, y si no es de esa manera, esta disputa debe ser sometida al arbitraje. Como ya lo mencionamos anteriormente, el arbitraje, la tercera persona involucrada emite una decisión, un laudo obligatorio, vinculante para ambas partes. Bueno, esta es toda mi exposición. Gracias por su atención. Buenas noches.